Es así que luego de que los pilares logran acabar con la primera luna superior que tenemos sus últimos recuerdos, donde dice que en los tiempos en que nacieron él y su hermano, los gemelos eran considerados de mala suerte, pues causaban conflictos en el sucesor, y que aparte de eso, su hermano Yuri nació con una horrible marca de nacimiento, por lo que su padre ordenó que lo despidieran, pero que cuando su madre escuchó eso perdió el control de sí misma por lo cual, final, en lugar de acabar con la vida de su hermana, se decidió que se convirtiera en sacerdote de un templo una vez que cumpliera 10 años consecutivos. Recuerda que su crianza como hermanos fue muy diferente, pues tanto su cuarto, ropa, educación e incluso la comida era diferente y que por eso, Yorichi nunca se apartó del lado de su madre, pues cada vez que lo veía la estaba abrazando del lado izquierdo. También recuerda que saliera de la habitación de su hermano, cuando su padre no se daba cuenta y que cómo sabía que se daría cuenta si le regalaba alguna de sus cosas a Yorick, y él mismo hizo una flauta y se la regaló. Dice que desde que era un bebé nunca vio a Yori sonreír y que no habló hasta los 7, por lo que la gente pensó que era sordo, pero que él se dio cuenta que era diferente un día mientras practicaba su esgrima en el jardín, pues su hermano habló por primera vez de manera fluida y le preguntó si su sueño era convertirse en el samurái más fuerte del país, y que después de eso él repentinamente comenzó a decir que quería ser un samurái, aunque se suponía que debía ser enviado al templo una vez cumpliera 10 años, y se pregunta si acaso no lo entendía, y dice que cuando su hermano le sonrió por primera vez, él solo pudo sentir repugna. Francia, pues alguien que corría hacia su madre y se aferraba a ella en el momento en que la veía, no tenía madera para convertirse en un samurái, pero que después de eso su hermano comenzó a decir que también quería que le enseñaran, y que el maestro que su padre le había asignado, le dio una pequeña espada para que practicara conclusivo. Nos cuenta que todo lo que le dijeron fueron instrucciones básicas sobre cómo sostener la espada y tomar una postura, y que entonces el maestro le dijo que lo atacara directamente. Es así que Yuri se lanzó directamente al ataque y golpeó en repetidas ocasiones al sensei, para después golpearlo en el pie y hacerlo caer de manera estrepitosa ante la sorpresa de su hermano Goku. Chibo dice que en ese punto de su vida no importaba cuánto lo intentara, no podía ganarle a su maestro, pero que Yuri, en un abrir y cerrar de ojos, lo golpeó en 4 ocasiones y lo venció. Pero que después de eso Yuri jamás volvió a decir que quería ser un samurái, pues dijo que no podía soportar el tener que golpear a alguien más. Goku dice que realmente quería saber el secreto de la fuerza de su hermano, y que se lo preguntó en varias ocasiones, hasta que Yori le respondió que antes de que alguien hiciera algún ataque tomó una respiración muy profunda y que luego se fija en sus contracciones musculares, así como el movimiento de sus huesos y el flujo sanguíneo. Dice que le tomó un tiempo entender las palabras de su hermano, pero que se dio cuenta que él podía ver a través del cuerpo de una criatura viviente, y que al igual que con su marca también nació con una visión especial, y tenía la capacidad física para responder de inmediato a esa vista. Por lo que el chico que pensó que era lamentable todo ese tiempo, era claramente más fuerte que ante esto conclusivo. Pensó en trabajar más fuerte con la espada pues tenía un gran talento que todos apreciaban, pero que aún así, avanzaba el paso de una tortuga frente a un prodigio único como Yoichi. Es así que Cultivo dice que pensaba que sería genial si se le diera un talento único a alguien que lo desea, pero que Yoichi parecía extremadamente aburrido cuando hablaba de la espada, que tenía una habilidad con la cual podría superar a todos los demás, pero no parecía feliz en absoluto, pues para él la espada tenía el mismo valor que los juegos infantiles. Es así que sus posiciones repentinamente se invirtieron, ya que el sensei le informó a su padre lo que había sucedido en su enfrentamiento con Yuri y su hermano. Pasó a ser el sucesor, mientras que él sería trasladado al templo cuando cumpliera 10 años, y que su sueño de convertirse en samurái nunca se haría realidad. El caso es que el tiempo pasó, y recuerda que cierta noche su hermano llegó a su habitación con terribles noticias, pues su madre acababa de fallecer. De inmediato le preguntó qué fue lo que sucedió, y su hermano solo le respondió que lo sentía, pero que le preguntara a uno de los criados qué había sucedido, pues él se marcharía al templo ahora mismo y se despide de él diciéndole que pensaría en la flauta que le regaló hace años como si fuera él, y que no importaba cuán lejos esté, nunca se deprimiría, y trabajaría diligentemente todos los días de su vida. Al escuchar esto conclusivo, no podía creer que su hermano hubiese guardado esa flauta como un tesoro, y dice que cuando sonrió con esa basura entre sus manos, no entendió por qué era tan feliz, y una vez más sintió repugnancia, pero no podía decirle absolutamente nada. Dice que su hermano inclinó la cabeza con una mirada satisfecha, y luego se fue caminando a un lugar, tomando solo lo que tenía sobre él, y ningún otro equipaje. Es así que el tiempo pasó, y cuando Cursivo leyó el diario de su madre, se dio cuenta que al parecer su hermano estaba muy enterado sobre su enfermedad, pues ella había estado sufriendo molestias en su lado izquierdo por varios años, ya, y al leer esto de inmediato recuerda a su hermano, y como, siempre, estaba abrazando a su madre de ese lado, y de inmediato llegó a la realización de que su hermano no se aferraba a su madre, sino que la estaba apoyando porque su enfermedad la debilitaba, y sin más comienzo a destrozar el diario mientras la envidia lo corroía por dentro, y comenzaba a despreciar a su hermano, desde el fondo de su corazón. Es de esta manera que Cursivo recuerda que su padre mandó de inmediato un mensajero al templo para que llevara a su hermano de vuelta, pero que éste había desaparecido por completo. Y fue así que su deseo se hizo realidad, inesperadamente, y que después de eso vivió durante 10 años, una vida pacífica, e incluso fue bendecido con una esposa e hijos, y que el flujo del tiempo se sentía extraordinariamente lento, hasta que un día su campamento fue atacado por un demonio, y el tiempo que sentía que pasaba lento comenzó a fluir nuevamente, pues su hermano apareció de nuevo en su vida, acabando con el demonio y salvándolo con sus impresionantes habilidades. Dice que su habilidad con la espada había mejorado enormemente, hasta el punto de pensar que su habilidad cuando era niño
era insignificante, pues derrotó fácilmente algo que ni siquiera era humano, y que apenas vi a su hermano. Sus días tranquilos fueron destrozados, y los celos y el odio ardieron en su estómago. Una vez más dice que su hermano se disculpó con él por llegar tarde y por la muerte de sus subordinados, y que pudo notar que era realmente fuerte y se había convertido en un hombre sin defectos, y que al ver esa fuerza y habilidad, él quería eso para él, por los que abandonó su hogar y a su familia, para seguir el camino de cazador de demonios con su hermano. Recuerda que su hermano le enseñaba a todos sus técnicas de espada y de respiración, pero nadie podía alcanzar su nivel por lo que Joe Ritchie se adaptó a las fuerzas de cada persona y les enseñó una técnica de respiración modificada, y que fue así como las derivaciones de la respiración solar comenzaron a aparecer una tras otra. O sea que, en resumen, Yuri creó la mayoría de las respiraciones que hemos visto a lo largo de esta historia. El caso es que el tiempo pasó, y Coco también, o lo despertar la marca del cazador, pero no pudo llegar a usar la respiración solar, y tuvo que conformarse con una variante que más adelante llamaría la respiración lunar. Dice que pensó que podría alcanzar a su hermano si entrenaba un poco más, pero mientras tanto se angustiaba por esos dolorosos pensamientos. Y es que las personas con la marca comenzaron a morir masivamente y que como consiguieron la marca a cambio de sus vidas, esa era dorada de los cazadores llegaría a su fin. Y se dio cuenta que tampoco existía un futuro para él, ni le quedaba tiempo para entrenar. Es así que Usan apareció en su vida y le sugirió que se convirtiera en demonio para arreglar su problema, pues de esta manera viviría para siempre, además de que se podrían ayudar mutuamente, ya que Conclusivo desea perfeccionar sus habilidades y él quería convertir en demonio a un guerrero que pudiera usar las respiraciones y así inclinando la cabeza, con cuyo abrazo a ese destino y aceptó convertirse en demonio. Mientras dice que el destino que quería desde el fondo de su corazón estaba frente a él, y fue liberado de todas sus ataduras, o que al menos así debió haber sido, pues su hermana apareció una vez más frente a él, y le demostró que realmente trascendió este mundo, pues mientras estaba frente a él cedió y murió de vejez, dejándole claro que nadie, ni siquiera Musan, pudo causarle un rasguño. Y se pregunta por qué siempre lo hace sentir tan patético. Y es aquí que vemos lo que pasó después de que yo ahorita sí muriera frente a su hermano, pues la luna de inmediato se lanzó al ataque y lo cortó por la mitad, mientras la sorpresa se reflejaba en su rostro, pues al cortarlo también cortó la flauta que muchos años atrás le había regalado, y recuerda cuando le dijo que pensaría en esa flauta como si fuera él y por eso era un tesoro. Y así, mientras las lágrimas inundaban el rostro de la primera luna superior, le dice a su hermano que se amponga, YQ lo odia, que el solo ver su cara lo hace querer vomitar y que al escuchar su voz la frente le crujía de ira. Pero a pesar de todo eso, y de haber vivido tantos siglos, aún puede ver el rostro de su hermano nítidamente en sus recuerdos, siendo este el rostro que más quería olvidar, que no puede recordar el rostro de sus padres, y tampoco el de su esposa e hijos. Pero el de Yore lo recuerda tan claro como el agua y que al igual que el único y singular soltó, o los humanos que lo rodeaban lo anhelaban y tenían sus manos rogando por él, sin embargo, su única opción de retorcerse del dolor y sufrir hasta convertirse en cenizas y desaparecer. Es así que vemos desvanecerse los últimos restos del demonio, mientras dice que no obtuvo nada de esta vida, pues abandonó su hogar y su familia y cortó a su descendiente sin dudarlo, que abandonó su pasado de Samurai y a pesar de haber llegado tan lejos, no sirvió de nada. Recuerda que su hermano le dijo que todos los que se dedican a un objetivo, llegan al mismo destino, pero que él nunca llegó ahí, y no pudo ver el mismo mundo que Ellen dice, que después de su muerte, todo es para chingue conocida de la respiración solar. Fue masacrado por Musan y por Elan, y se pregunta entonces, ¿por qué la respiración aún existe? Y por último se pregunta por qué no puede dejar nada atrás, porque su hermano y él eran tan diferentes y sobre todo por qué rayos nació y desaparece en la nada, anhelando la respuesta de su hermano que nunca va a llegar, dando por finalizada, ahora sí, la vida de la primera luna superior. Luego de que la luna superior número 1 es derrotada, vemos a Yomi deteniendo a China su agua, pues este sigue fuera de sí, y golpeando al aire, aunque Kuchi voy a decir, parecido. Al darse cuenta de esto, el pilar del viento cae desmayado, y yo me dice que le sorprende que se haya seguido moviendo a pesar de haber perdido el conocimiento, y lo coloca en el suelo. A la vez que intenté determinar la ubicación de Genji, Tokito y aquí amigos, agarren sus pañuelos y prepárense para llorar porque la manga acá no nos tuvo piedad. El caso es que al primero que yo me logra ubicar es a Greña, quien se encuentra en el suelo unos cuantos metros cortado por la mitad mientras se desangra idioma y de inmediato corrió a su lado y le dice que todo está bien, pues aún en ese estado bien ya sigue preocupándose por sus amigos. Sin embargo, ella le dice que no se preocupe por él y que ayude a poquito rápido. Pero el pilar de la roca lo observa con lágrimas en los ojos y dice que probablemente ella solo siga con vida, porque absorbió partes de demonio. Y antes de ir hacia poquito para ayudarlo, coloca a Zami junto a su hermano, para que se acompañe. En estos últimos momentos ya se alivia de ver a su hermano con vida. Es así que en cuanto llega, junto al loquito, Yomi le dice que esto fue posible gracias a la agencia, y a él, que le agradece desde el fondo de su corazón, y lo respeta absolutamente, pues a pesar de ser tan joven, dio todo de sí en la batalla, que derrotarán a Musa e irán con él luego, así que puede descansar en paz y procede a cerrar sus ojos. Pues Tokito muy chiro. El pilar de la niebla ha muerto después de la estrepitosa batalla contra la primera luna superior. El caso es que en algún lugar de su conciencia, Tokito despierta y se encuentra con su hermano, pero este le dice, con lágrimas en los ojos, que no vaya ahí. No obstante, muy chido le pregunta por qué y si acaso no lo va a felicitar por esforzarse tanto, y su hermano le pregunta también por qué no huyó de la pelea contra cultivos, y solo tiene 14 años. Ante esto muy chido dice que no puede abandonar a sus amigos y huir, pero su hermano continúa reclamando y le pregunta si al menos sabe por qué nació, y muy chido dice que sí, que él nació para ser feliz,
y le pregunta si acaso él no sintió lo mismo, si debe. Nunca sintió ni un momento de felicidad, que él fue feliz cuando vivían los cuatro juntos como familia y que desde que se quedó solo tuvo momentos dolorosos y tristes, pero que hizo amigos y se divirtió y pudo sonreír nuevamente, que tuvo tantos momentos felices que no podría ni contarlos. Y le pregunta si acaso eso es tan malo, que él nunca huyó de nada, siempre se enfrentó a todo y arriesgó su vida por sus amigos y no se arrepiente de ello. O que por favor no le diga que fue una muerte sin sentido, que los demás pueden decir lo que quieran, pero que no quiere que su hermano le diga eso. Es así que en ese momento su hermano se acerca y lo abraza llorando, mientras le dice que él solo quería que no muriera, y su hermano le devuelve el abrazo, pues por fin se han reunido de nuevo. De vuelta en la fortaleza, Sami despierta solo para encontrarse con la imagen de su hermano desangrándose a su lado, y de inmediato comienza a preguntar qué fue lo que sucedió, y por qué su cuerpo se desintegra como el de un demonio. Y le dice que no se preocupe por eso, que su hermano Mayo, Ere, hará algo al respecto, pero que ya solo alcanza a decirle que lo siente, que en el pasado lo culpó por la muerte de su madre y lo siente por eso y por haber sido una carga. Y así, en una de las escenas más desgarradoras de esta historia, San Emilio responde que jamás fue una carga para él ni una sola vez, y le pide que no muera, que no se atreva a irse antes que él, pero que Niña tan solo le agradece por protegerlo, que Sanem intentaba protegerlo a él y él a Zanetti mientras comienza a desaparecer cual demonio. Y por último le dice que tuvo varios recuerdos horribles y que quiere que sea feliz, pues Sandy es la persona más amable del mundo. Y este solo escucha a su hermano mientras las lágrimas corren por Sasmik. El caso es que es anemia, y se abalanza sobre su hermano en un último intento, desesperado, mientras le ruega a Dios que no se lo lleve, pero ya es muy tarde, pues ya le agradece por última vez y termina de desvanecerse en los brazos de su hermano mientras éste se lamenta por su pérdida. Por su lado, Yomi, que escuchaba todo esto a lo lejos, se acerca a su compañero lentamente y le dice, con lágrimas en los ojos, que tienen que seguir, que levante la cabeza, pues esto no se acaba hasta que Musan sea derrotado. Luego de que perdemos a Tokio y a Güeña en la batalla contra el cuchillo, pasamos con Tanger y Tomioka, enterándose de la terrible noticia. Pero Tanjiro se motiva pensando que debe pelear hasta el último momento, pues todos los demás lo hicieron, así que él también peleará con todas sus fuerzas, y no dudará a pesar de ser un ser imperfecto y alguien que no pudo heredar nada. Y dice que eso no he tenido después de leer la carta del hermano pequeño de Kylo, pues se supone que hay 3 estilos para la danza del dios del fuego, pero él solo conoce 12 por otro lado. Los hijos de Bullshit y siguen la pelea desde su base mientras dice muy preocupados que Tamayo no lo logrará y que Música se recuperará antes de una de las hermanas pequeñas. Dice que la primera tropa de espadachines llegará pronto a la ubicación de Mozambique. La segunda tropa llegará inmediatamente. Después, al escuchar esto, en Mayo Ere se voltea de inmediato y le dice que los detenga y que mantenga su posición hasta que lleguen los pilares. Pero ya es muy tarde, pues en un siguiente panel vemos que los cazadores de apoyo ya han llegado a Monzón y de inmediato empiezan a buscar maneras. Tícula. Pero justo Gusan emerge del capullo y se eleva por la fortaleza, y al parecer tiene una nueva forma, pero no tenemos tiempo de apreciarla, pues de inmediato se lanza hacia un cazador, y lo corta por la mitad y sin darle tiempo a los demás para reaccionar. Acaba con todos en cuestión de segundos, moviéndose a una velocidad increíble. Por su lado, el hijo del patrón grita desesperado que se detengan, pues solo serán comida para Busan, y se recuperará por completo. Pero como vimos, los cazadores ya han sido aniquilados, y Muchas se lo hace saber, para después acabar también con el cuervo. Es así que Buscan comienza a caminar lentamente por la fortaleza mientras dice que cuando vives por 1000 años pierdes esa sensación de comer comida deliciosa, pero que ahora que está abriendo todo lo que come le sabe realmente maravilloso, y que cómo le llevo toda esa comida para recuperarse. Kuyachiki tiene sus respetos, y por fin podemos apreciar la forma final de Mozart. Y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. El caso es que Usa también dice que tal vez convierta a los hijos del patrón en demonio, se inclinan su cabeza ante él, pues acaba de perder la mayoría de sus subordinados, y unos nuevos no le vendrían mal. Ante esto, el hijo del patrón de inmediato da la orden de detener a la segunda tropa y forzar la retirada, pues solo recuperará su resistencia si come más espadachines. Es de esta manera que vemos que Musa no tiene la cabeza de Tamayo entre las manos, mientras esta está por desaparecer, y le dice que, al parecer, su medicina para convertir los demonios en humanos no funcionó después de todo. Al escucharlo, Tamayo le responde que ese es el día en que se irá al infierno, y Musa simplemente dice que cientos de personas le han dicho esas mismas palabras, pero que éstas nunca se harán realidad, y con lágrimas en los ojos. Tamayo solo alcanza a decirle que le devuelva a su esposo e hijos, y Musanga ver directamente a los ojos, y le dice que está bien, que muera ahí mismo y vaya con la familia que ella misma aniquiló, y destroza su cabeza de un solo apretón, acabando así con la doctora Tamayo. El caso es que en otro lado de la fortaleza, Yujiro siente desaparecer la presencia de Tamayo y cae al suelo mientras lo desgarra con los dedos, pues el dolor que siente por su muerte es incomparable. Y mientras eso sucede, vemos que Usan sigue causando estragos, acabando con los cazadores que se encuentra a su paso, aniquilándolos sin piedad. Y luego, una vez acaba con todos los cazadores que se encontró, dice que aplastará a todos los cazadores de demonios esta misma noche, pues ya se ha recuperado con todos los humanos que se ha comido. Ante esto, el hijo del patrón se preocupa mucho, pues sus órdenes llevaron a los cazadores hacia Busan y ahora han sido eliminados. Dice que todos se esforzaron durante cientos de años para ese día, y él lo ha arruinado. Pero en ese momento una de sus hermanas le da una cachetada para hacerlo entrar en razón, y le dice que no pierda la cordura, y que de las siguientes órdenes, pues la pelea aún no ha terminado. En cuanto recibe la cachetada del hijo del patrón, dice que tanto su padre, su abuelo y todos los demás soportaron la misma presión y dolor,
Y sin más, se pone de pie y una vez más comienza a dar sus indicaciones a los cazadores. Les dice que sigan enviando refuerzos a la ubicación de Mozart y que los cuervos repartan talismanes, pues Musa tiene un rango de ataque increíblemente amplio. También da la orden de que los demás pilares se reúnan inmediatamente con todos los demás miembros, pues deben enfocar todas sus fuerzas en un solo lugar al instante. De inmediato, los cuerpos comienzan a avisar a los pilares que Usan ha revivido y que deben reunirse en su ubicación inmediatamente. Al escuchar esto, Ipuro comienza a analizar la situación y dice que Tukichan ya han muerto, pero que Koko fue derrotado y se pregunta qué demonios ha estado haciendo él. En comparación también dice que la técnica de demonio del Biwa no es exactamente letal, pero que ella puede extender juegos del gato y el ratón por años, y que de esta manera está reteniendo a dos pilares, por lo que ellos deben encontrar una forma de salir de esta situación, o simplemente no podrán reunirse con los otros pilares. Por su lado, Midori se pregunta lo mismo que Euro, pero en ese momento alguien la toma por la espalda y se la lleva de ahí en un parpadeo y no sabemos qué sucede, pues cambiamos de escena, y ahora vemos a Tokio caminar por la fortaleza, hasta que se encuentran con Usan en su forma final y voltea a verlos directamente con las peores intenciones en cuanto Tañido, Tomioka y Mosat se encuentran. Último los mira directamente con indiferencia, y después de su primera impresión, Tanjiro le pierde el miedo y comienza a enojarse mientras recuerda a todas las personas a las que les ha hecho daño. Es así que la ira se apodera de nuestro protagonista, pero Tomioka le dice que se calme, pues así no podrá pensar de manera clara. Por su lado, Buscan continúa viéndolos desde lejos, sin expresión alguna en su rostro, hasta que le dice que todos ellos son realmente insistentes, y que luego Fernández del fondo de su corazón, pues cada vez que abren la boca solo es para remarcar esa tonta noción de vengar a sus hijos, padres o hermanos, y que varios de ellos sobrevivieron, y con eso debería ser suficiente. Al escuchar esto, Tanjiro y Tomioka simplemente no pueden creer las palabras del demonio, y continúa hablando preguntándoles cuál es el problema de que sus familias hayan sido aniquiladas, que en lugar de eso, deberían pensar que ellos son afortunados por haber sobrevivido y volver a vivir la vida como solían hacerlo. Y para intentar explicárselos mejores, establece una analogía. Les dice que ser eliminado por él es lo mismo que encontrarse con una gran calamidad, y se compara con diluvios, huracanes, erupciones volcánicas y terremotos, y dice que nadie trata de vengarse de un desastre natural sin importar cuántas vidas arrebate. Les dice que los humanos que han muerto no pueden volver a la vida, entonces, porque simplemente no dejan de quejarse del tema todo el tiempo y viven tranquilos ganándose la vida, pues la mayoría de los humanos vive así su vida, y que los cazadores de demonios son un grupo de descarriados por no vivir la suya de la misma manera y que ya está muy cansado de relacionarse con gente así y que realmente él es el que quiere ponerle un fin a todo. Al escuchar todo esto, Tanjiro solo se queda congelado mientras le dice a Busan que es un ser al que no se le debería permitir existir. Es así que, tranquilo, comienza a analizar la situación y dice que muchas no puede ser derrotado, simplemente cortándole la cabeza, por lo que deben sacarlo y exponerlo al sol de alguna manera. Es así que mientras esperan a que lleguen todos como les ordenaron, necesitan encontrar una manera de prolongar esta pelea hasta el amanecer. ¿Y qué deben estudiar menos? Un poco de información útil sobre Musa ni decirles a todos. Así que sobrevivirá hasta ese entonces, pues recién ahí es cuando comienza la verdadera batalla. El caso es que Usan ataca de inmediato, estirando su brazo de manera inhumana hacia Tanjiro y Tomioka, y estos saltan para esquivarlo y después comienzan a correr por la habitación, mientras Musan lo destroza todo a su paso. Y en serio, que me muero por ver esta secuencia. Animadas por su lado Tuyo, que intenta frenar el ataque usando su postura de Carmen. Otro cuadro simplemente maravilloso, mientras dice que el brazo es tan filoso como una espada, y tiene un rango de alcance increíble, y a la vez vemos que también se encuentran los mismos apuros y dice que solo está esquivando los ataques por instinto ya que no puede seguirle el ritmo con la vista. Es así que también intenta acercarse a Musa, para cortarlo, y corre hacia él esquivando sus ataques, hasta que se coloca al lado del demonio, y parece tener una oportunidad. Sin embargo, Usan usa su otro brazo para frenarlo, pero Taylor esquiva a ambos de manera increíble, y encuentra una apertura para cortar, por lo que sin dudarlo se prepara para lanzar su golpe, pero en ese momento es golpeado en el ojo por Usan tan rápido que ni siquiera podemos ver el brazo, y caiga solo con un golpe sordo, a la vez que el rey de los demonios lo ataca de nuevo, ahora que no puede defenderse. No obstante, en el último segundo, nuestro protagonista es rescatado por Tomioka, a quien le dice que no se le acerque, pues no podrá cortarlo ya que la fuerza de una luna superior no es nada comparada a la de Mozart. Por su lado, Musan se da cuenta de su plan, y les pregunta si acaso buscan ganar tiempo hasta el amanecer, y les dice que la luz no puede penetrar la fortaleza, y además no cree que pueda lograrlo siendo solo 3 pilares. Al escuchar esto, Tanjiro y Tomioka se sorprenden muchísimo, y Musan les revela que tanto el pilar de la serpiente como el pilar del amor han sido asesinados por el demonio del Biwa, y nos muestra un impactante panel de ambos pilares, por la técnica del demonio. Pero no tienen tiempo para ponerse tristes o llorar, pues deben seguir esquivando los ataques, demuestran los cuales no paran ni por un segundo. Es así que tranquilo. Dice que no importa que haya perdido un ojo, pues aún puede ver cosas a través del olfato, y sin más toma aire para seguir peleando. Pero los ataques son tan rápidos que no puede ni siquiera olerlos, y el cansancio de sus anteriores batallas comienza a cobrar factura, pues no puede ser. Y respirando es así que nuestro prota se desequilibra y choca contra una pared para, después, caer al suelo. Y parece que este será su fin, pues el ataque de Musampa directamente hacia él, y ya no puede esquivarlo. Pero en ese momento y con una entrada épica, Midori vuelve a la batalla y aparece Transmutan en otro momento, que nos hará saltar de nuestros asientos, y atacándolo directamente con la respiración del amor. En su sexta postura logra darle un golpe, pero aunque ahora impactarlo,
no le hace el menor rasguño. Por otro lado, vemos que no solo Midori sobrevivió, sino que también Iburro, quien rescató a Tanya antes de que Muestran lo golpeara y después con unas cariñosas palabras le pide que retroceda. Al ver a los pilares, Mustang se pregunta cómo es que ambos sobrevivieron y perdiendo la compostura, le gritan, aquí me quedé, años está haciendo. Pero esta no puede responder su pregunta, pues está siendo controlada por Yoshiro, quien dice que la demonio no puede responder porque su viste está siendo manipulada por él, y usando el poder del demonio hace que su voz se escuche por toda la fortaleza y le dice, a Busan, que ha cometido el peor y más grave pecado del mundo, ya que le ha arrebatado a Tamayo, por lo que le ordena que se ponga de rodillas y se arrepienta por arrebatársela, y que lo eliminara de la faz de la tierra, mientras lágrimas de ira y tristeza corren por sus mejillas. Es así que la fortaleza comienza a cambiar de aspecto rápidamente, pues Yujiro está tan furioso que no puede controlarse. Ya sé que el demonio del vivo use su poder en repetidas ocasiones. Es de esta manera que nos explican lo que sucedió cuando se llevaron a Midori y vemos que fue Yujiro quien le explica que es un demonio pero también su aliado y que debe cooperar con él. Él le dice que él se encargará del demonio del vivo mientras ella hace de señuelo. Así él podrá apoderarse de su visión y luego entrar en su cerebro, deshacerse del control de Musan y tomar el control de su mente. Y así fue como hizo que Usan pensara que los otros pilares y cazadores estaban muertos, para que de esta manera pudieran reunirse y atacarlo en conjunto. El problema es que Michurri tuvo que salir antes, pues Tanger y Tomioka corrían mucho peligro y no podía dejarlos morir. Por su lado vemos a Tanya a intentar sostenerse mientras la fortaleza se mueve mucho y muy sano de inmediato. Buscan aquí hasta que la encuentra y dice que ya hayan a su lado, y rápidamente se da cuenta de que es Yujiro. Por otro lado, vemos a Yujiro controlando con furia a Anakin hasta que sus manos comienzan a verse afectadas por Musan, pues está comenzando a recuperar el control en Ajim, e incluso está empezando a absorber sus células. Y así ambos comienzan una batalla por el control del demonio del Vigo, lanzando unos tremendos gritos. Sin embargo, la batalla es interrumpida casi de inmediato por Tomioka Euro, quienes atacan usando la cuarta postura de la respiración del agua, y la primera de la respiración de la serpiente. Y ante esto Mutantes tiene sus brazos para repelerlos en un panel totalmente increíble. Y ante esto solo puedo decir imagínenselo. Animado, el caso es que Yojiro comienza a recuperar el control sobre Native, ya que Usan está siendo distraído por los pilares, hasta que logra una vez más manipular la fortaleza, y hasta que todos los que peleaban con Usan caigan junto a Elam, y mientras caen el rey de los demonios, se extiende la mano y cierra el puño, rápidamente, destrozando así la cabeza de Nankin ante la sorpresa de Yujiro, quien dice que ahora que Usan hizo eso, la fortaleza comenzará a colapsar. Es así que mientras la fortaleza se mueve en diferentes direcciones, Midori intenta atacar a Mozart, pero este repeler sus ataques con la misma expresión de aburrimiento, y luego volteando a ver a los demás cazadores, lanza un golpe también y esta vez lograda Flattenger en el hombro, afectándolo mucho y justo en ese instante se escucha un tremendo estruendo que indica que la fortaleza está por colapsar. El edificio en el que se encuentran, todos comienza a elevarse a una velocidad vertiginosa. Mientras el edificio suben, Usan ataca de nuevo a Missouri. Parece que esta vez sí le dará, pero Tan ciruelas una espada para distraerlo, y lo golpea en la cabeza, y el pilar de la serpiente aprovecha esto para rescatar a Missouri. Es de esta manera que Usan voltea a ver a Taylor con la ira reflejada en el rostro, y en ese momento el edificio choca contra lo que parece ser la superficie, y así amigos, para finalizar este pico arco del castillo infinito Usan, y los pilares son expulsados al exterior, donde deberán continuar la pelea hasta que alguno de los dos bandos resulte vencedor, y así con la batalla final entre Musón y los pilares siendo llevada al exterior para su gran desenlace. Es que llegamos al final de este resumen del arco del castillo infinito de Kimetsu no Yaiba.